En este video vamos a aprender sobre fuerzas intermoleculares. Les cuento qué es. Una fuerza intermolecular es la atracción entre moléculas diferentes. Por ejemplo, acá tengo dos moléculas de agua. Y la fuerza intermolecular es una fuerza externa a la molécula. Yo no puedo decir que la atracción entre este hidrógeno y este oxígeno es una fuerza intermolecular porque es un enlace y es interno. Pero si hablo de que esta molécula de agua está atrayendo a la otra molécula de agua, como es una atracción externa a las moléculas, es una fuerza intermolecular. ¿Por qué se dan las fuerzas intermoleculares? Las fuerzas intermoleculares se dan debido a la atracción y repulsión de cargas. Por ejemplo, en el caso de estas moléculas que tengo acá, que son de agua. En el video anterior aprendió que el agua es polar porque concentra los electrones en el oxígeno y los hidrógenos funcionan como si fueran el polo positivo. Entonces, si el oxígeno concentra muchos electrones y el hidrógeno es como si fuera el polo positivo, por ser polos opuestos, se van a atraer. La otra razón por la cual se dan las fuerzas intermoleculares es debido a la masa y el volumen que tenga la molécula. Las fuerzas intermoleculares ayudan a explicar varios comportamientos. Uno de ellos, el estado de la materia. Por ejemplo, si se habla de un estado sólido, es porque las moléculas se encuentran muy unidas entre ellas. Quiere decir que la fuerza intermolecular acá es fuerte. En cambio, si hablamos de un estado gaseoso, las moléculas están muy separadas porque la fuerza intermolecular es débil. Se atraen muy poco entre ellas. Si las moléculas están más juntas, la fuerza intermolecular es fuerte, se atraen entre ellas. Y también explica por qué algunas sustancias se evaporan más fácil que otras sustancias. Por ejemplo, usted sabe que si comparamos la evaporación del agua con el alcohol etílico, el alcohol de farmacia, el alcohol siempre se va a evaporar más rápido. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene fuerzas intermoleculares más débiles comparadas con el agua, que el agua tiene fuerzas intermoleculares más fuertes. Entonces va a hacer que si las fuerzas intermoleculares fuertes mantengan unidas las moléculas del agua y si la fuerza intermolecular es más débil, las moléculas se van a separar más fácilmente y logran alcanzar un estado gaseoso. Por eso el alcohol se evapora más fácil que el agua. En este video vamos a estudiar 6 fuerzas intermoleculares. En algunos libros lo que hacen es clasificar las fuerzas intermoleculares únicamente en 2. Las que están relacionadas con la electronegatividad y las cargas, que serían como en el caso de estas primeras 3, y las de Van der Waals, que son estas otras 3 que están más relacionadas con la masa la masa y el volumen de una molécula. Vamos a explicar cada una de ellas. En el caso de las fuerzas intermoleculares que se van a explicar acá, son estas 6. Ion dipolo, puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión, dipolo inducido y dipolo instantáneo. En el caso de la fuerza ion dipolo, de las 6 que vamos a ver acá, son las más fuertes. ¿Cómo se identifican? Hay 2 maneras para poder identificar un ion dipolo. Opción número 1, porque es la interacción de un ion, o sea, algo que tiene carga, con otra sustancia que sea polar. Por ejemplo,
Tengo aquí calcio, que está cargado, y tengo agua, que es una molécula polar. El agua, habíamos dicho que el oxígeno es la parte negativa porque es donde se concentran los electrones, y el hidrógeno es la parte positiva, y sabemos que cargas opuestas se atraen. Por esa razón, el calcio se va a ver atraído por el oxígeno. Esa es la fuerza intermolecular que se estaría formando. La segunda opción para identificar un ion dipolo es que haya una sustancia iónica con otra que sea polar. Una sustancia iónica es un compuesto conformado por metales y al mismo tiempo no metales. Por ejemplo, este caso, el 2, la sustancia iónica es el cloruro de sodio, tiene metal y no metales. Y la sustancia polar es el agua. Sabemos, debido a los números de oxidación, o sea, las cargas, que el sodio es positivo y que el cloro es negativo. Esto quiere decir que en el agua el cloro se va a ver atraído por el hidrógeno, que es la parte positiva del agua. Segunda fuerza intermolecular. Se llaman puentes de hidrógeno y la intensidad de esta fuerza es la segunda más fuerte de las que estoy explicando en este video. ¿Cómo se identifica? Se identifica por la interacción del hidrógeno de una molécula con FON de otra molécula. Esto quiere decir que el hidrógeno de una molécula puede interaccionar con el flúor de otra molécula, o que el hidrógeno de una molécula interacciona con el oxígeno de otra molécula, o que el hidrógeno de una molécula interacciona con el nitrógeno de otra molécula. Por ejemplo, si tenemos 2 mililitros de agua, sabemos que hay muchas moléculas de agua. Aquí yo solo dibujé 2, pero son muchas más. Y podemos indicar acá que el hidrógeno de esta molécula de agua puede interaccionar con el oxígeno de la otra molécula de agua. Se da este caso. Luego, el segundo ejemplo es la interacción de una molécula de agua con otra de ácido fluorhídrico. Acá lo que va a suceder, podría suceder, es que el flúor puede interaccionar con el hidrógeno del agua. Se daría esta interacción, o puede darse esta otra también, el oxígeno del agua con el hidrógeno del ácido fluorhídrico. Tercera fuerza intermolecular, dipolo-dipolo. La intensidad de las 6 fuerzas que estoy explicando acá va a ser la tercera más fuerte. El dipolo-dipolo también es conocido con el nombre de dipolo permanente. ¿Cómo se identifica? Se identifica por la interacción de una molécula polar con otra molécula que también es polar. Por ejemplo, tengo acá el amoníaco es polar, el nitrógeno es la parte negativa y los hidrógenos van a ser la parte positiva. Y por interacción de cargas, acá las moléculas de amoníaco se van a atraer. La parte negativa atrae la parte positiva de la otra molécula. En este caso tengo dióxido de carbono. El dióxido de carbono no tiene dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque son no polares. Entonces, si no son polares, no pueden tener dipolo-dipolo. Entonces, no tienen dipolo-dipolo. Porque son no polares
y necesitamos que sean polares. Cuarta fuerza intermolecular. Esta fuerza se llama fuerzas de dispersión y de todas las que estoy explicando, de las 4 que he explicado, es la más débil. Otro nombre con las que las pueden encontrar en los libros es con el nombre de fuerzas de dispersión de London. ¿Cómo se identifican? Es la más sencilla de identificar. ¿Por qué? Porque está presente en todas las moléculas. Las últimas dos normalmente son más débiles que las fuerzas de dispersión, porque son fuerzas que duran milésimas de segundo. Entonces realmente no es una fuerza intermolecular que sea como que permanente. El dipolo inducido se produce por la interacción de una molécula que tiene carga con otra que es no polar, o sea que no tiene polos. Así es como se identifica y cómo se produce. Entonces, por ejemplo, tenemos metano, que sabemos que es no polar, y el flúor negativo, que va a ser la que tiene carga. Acá lo que va a suceder es que la nube electrónica que hay en el metano se va a ver afectada por esta carga negativa. Esta carga negativa va a repeler la nube electrónica de acá. Entonces, si inicialmente esa nube electrónica se distribuía equitativa en toda la molécula, debido a la influencia de esta carga, la nube electrónica se va a repeler. Quiere decir que esa nube electrónica se va a correr un poquito más hacia el otro lado. Por eso se llama dipolo inducido. Entonces, por unas milésimas de segundo, donde hay más electrones es la parte negativa de esa molécula, y por unas milésimas de segundo, donde hay menos electrones, se va a comportar como si fuera la parte positiva de esa molécula. Y finalmente, el último tipo de fuerza intermolecular, que también dura milésimas de segundo, que es el dipolo instantáneo. ¿Cómo se produce? El dipolo instantáneo se produce únicamente en moléculas no polares y no hay influencia de carga. Aquí lo que va a suceder es lo siguiente: por ejemplo, una molécula de oxígeno, su nube electrónica se distribuye de manera equitativa en toda la molécula. Digamos que esta es la nube electrónica y se distribuye de manera equitativa. Y tal vez, como por ejemplo cuando tenemos un globo con agua, el agua como que fluye. Lo mismo sucede con la nube electrónica. Entonces, si la nube electrónica es como si fuera el agua, por milésimas de segundo, esa nube electrónica puede fluir más de un lado que del otro. Por lo tanto, donde se van a concentrar más electrones, va a ser como si fuera la parte negativa de esa molécula, y donde hay poquitos electrones es la parte positiva de esa molécula. Por eso aquí los electrones los dibujé como más hacia el lado derecho. En cambio acá son equitativos, están como más centrados los electrones. Ahora vamos a identificar fuerzas intermoleculares. Vamos a realizar un ejercicio. Tenemos estas 4 situaciones y vamos en orden. Lo primero que nosotros vimos fueron las fuerzas ion-dipolo y aprendimos que para poder identificar una fuerza ion-dipolo se tiene que tener una sustancia iónica o un ion junto con una sustancia polar. Y en estos 4 casos, la única que tiene una sustancia, un ion,
con una sustancia polar es el caso del agua del mar. Yo lo representé así. Sin embargo, bueno, el agua de mar pues va a tener agua, por eso se llama así. Y puse aquí únicamente el sodio. Sin embargo, tiene un montón de minerales más. No es el único. Entonces, como es la única que tiene un ion con una sustancia polar que es el agua, va a tener la fuerza intermolecular ion dipolo. La segunda opción para identificar un ion dipolo es que haya una sustancia iónica con otra polar, pero en todos estos casos ninguno tiene una sustancia iónica, por lo tanto la número 1 sería la única que tiene un ion dipolo. La segunda fuerza que se explicó fueron los puentes de hidrógeno, que es la interacción de hidrógeno con FON. Entonces, en el caso del agua de mar, por deducción, sabemos que no únicamente tiene una molécula de agua, tiene un montón de moléculas de agua. Y eso quiere decir que el oxígeno de una molécula de agua puede interaccionar con el hidrógeno de otra molécula de agua. Por lo tanto, aquí hay puentes de hidrógeno en el agua de mar. En el segundo caso es agua con alcohol. Y resulta que aquí también hay puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque observe que si hubiera muchas moléculas de agua sucede lo mismo de acá. El oxígeno de una molécula de agua interacciona con el hidrógeno de otra molécula de agua. Acá también tengo una molécula de alcohol. El alcohol también tiene oxígeno. Quiere decir que este oxígeno también podría interaccionar con el hidrógeno de una molécula de agua. Por eso, en la número 2 hay puentes de hidrógeno. En la número 3 no hay puentes de hidrógeno, no hay FON, ni flúor, oxígeno, ni nitrógeno. Y en la 4 tampoco hay FON, por esa razón no hay puentes de hidrógeno. La tercera fuerza que se vio fueron las dipolo-dipolo. Las dipolo-dipolo están presentes únicamente en moléculas polares. El agua de mar tiene agua. El agua ya habíamos dicho que es una sustancia polar. Y como ya sabemos que es una sustancia polar, por eso tiene la fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Lo mismo sucede con el agua con el alcohol. El agua es polar y el alcohol también es una sustancia polar, porque observe que el oxígeno, que también es un átomo central, le sobran electrones. Entonces, si es interacción entre sustancias polares, por eso tiene dipolo-dipolo. La número 3, la fosfina, es una sustancia polar porque al átomo central le sobran electrones. Entonces, por ser polar, presenta dipolo-dipolo. La número 4, que sería el metano es no polar, por eso no tiene dipolo. Y la cuarta fuerza que vamos a analizar acá son las fuerzas de dispersión de London, que son muy sencillas, porque estaban presentes en todas las moléculas. Quiere decir que aquí hay fuerzas de dispersión en esa también. En esta también. Y en la número 4 también. Luego la número 5 que vimos son es el dipolo inducido. El dipolo inducido ocupamos una sustancia no polar con otra que tiene carga. Las de arriba ya sabemos que todas son polares. La única no polar que tenemos es el metano. Pero nos hace falta la carga para que se pueda inducir
el dipolo. Por lo tanto, ninguna de estas tiene dipolo inducido. Y finalmente la número 6, que es dipolo instantáneo, que dijimos que están presentes únicamente en moléculas no polares. La única no polar que tenemos acá es el metano. Quiere decir que es la única que podría tener fuerza intermolecular dipolo instantáneo. De acá se pueden sacar varias preguntas. Por ejemplo, le pueden preguntar que si cada uno de ellos, tengo 1, 2, 3, 4 envases, ¿cuál envase contiene la sustancia que le es más difícil evaporarse? En ese caso la respuesta sería la número 1, el agua de mar. ¿Por qué al agua de mar comparado con las otras le cuesta más evaporarse? Por dos razones. Número 1, observe que tiene 1, 2, 3, 4 fuerzas intermoleculares. Las demás tienen 3 o tienen 2. Y la segunda razón es que de estos 4 casos, el agua de mar contiene la fuerza intermolecular más fuerte. Por eso a este envase le es más difícil evaporarse. Puede ser que se pregunte totalmente lo contrario. ¿Cuál de estos casos, 4 casos, le es más fácil alcanzar el estado gaseoso? Para alcanzar el estado gaseoso se necesitan pocas fuerzas intermoleculares y las más débiles. Entonces, por esa razón, el metano va a ser la que va a alcanzar más fácilmente el estado gaseoso. ¿Por qué? Porque solo tiene 2 fuerzas intermoleculares y además de eso son las más débiles. Y espero que en este video hayan aprendido sobre fuerzas intermoleculares.